Continuando con los ejercicios de nuestro curso de circuitos eléctricos con op-amps, nos piden calcular I/O en el siguiente circuito. Observamos que I/O es la corriente que sale del op-amp. Entonces aquí vemos un circuito ya con una red de polarización de manera inversora, debido a que esta fuente de voltaje de 1 volt está conectado a la terminal positiva mediante un digamos arreglo de resistencias, mientras que la terminal positiva del op-amp está a tierra. Por lo tanto, esto es una configuración inversora con el voltaje en la terminal positiva igual a 0 volts, ¿no? Debido a que esto es un op-amp ideal, como lo hemos tratado en todos los demás ejercicios, se cumple la tierra virtual, por lo que esta terminal, es decir, todo este nodo, será 0 volts también. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a analizar este circuito? Pues podríamos hacer un análisis de corrientes de Kirchhoff, por ejemplo, así como está el ejercicio, pero se volvería un poco tedioso resolver todos estos cálculos, todas estas matrices que nos van a resultar. Sin embargo, es posible. Podemos atacar este ejercicio de otra manera. Por ejemplo, observamos que esta fuente de voltaje y esta resistencia están en serie. Y recordando nuestro curso de circuitos eléctricos 1, cuando hacíamos una transformación de fuentes, sabíamos que si nosotros transformamos esta fuente de voltaje en una de corriente, nos quedará una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y esa resistencia estará en paralelo con esta de 4 ohms, ¿no? Entonces, de esa manera podemos empezar a simplificar el ejercicio. Voy a redibujar cómo quedaría esto haciendo una transformación de fuentes. Entonces tendría yo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y luego vendría todo lo demás, ¿no? En paralelo con la resistencia y luego vendría una resistencia acá y este nodo es el que es V2, ¿sale? Para ya no dibujar todo lo demás. Entonces aquí vendría una fuente de corriente cuyo valor es 1 sobre 2K. ¿Sí? Recordemos que simplemente es el valor de la fuente de voltaje, en este caso es 1 volt, y el valor de la resistencia, ¿no? En este caso es 2K. Esta sigue siendo 2K y esta es la de 4K y esta es de 4K también. Entonces observamos que 2K y 4K están en paralelo, ¿no? Entonces nosotros para resolver eso simplemente podemos hacer el producto entre la suma, dándonos un resultado de 1.3K, ¿ok? Entonces esto realmente lo podemos redibujar de la siguiente manera. Una fuente, una resistencia de valor 1.33K, ¿sí? Y una resistencia. Esta seguirá siendo de lo mismo, 1 sobre 2K. Este es el nodo B2. Muy bien. Ahora lo que puedo hacer es nuevamente una transformación de fuentes. Esta fuente de corriente la puedo transformar en una de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? La de 1.33. Entonces, ¿cómo convierto esta fuente de corriente en una de voltaje? Simplemente multiplico el valor de la resistencia que tiene en paralelo, es decir, 1.33, por el valor de la fuente de corriente, es decir, 1.33 multiplicado por 1 sobre 2K. Haciendo esa operación nos quedaría un resultado de 2/3 o de otra manera 666.66 milivolts. ¿Ok? Entonces lo voy a manejar como 2/3 nada más para no manejar los decimales. Entonces yo tendría aquí una fuente de voltaje, una resistencia, otra resistencia y el nodo V2, ¿no? Esto está a tierra. Esta sería de 2/3 de volts. Esta sería de 1.33K y esta sería de 4K. Vemos que estas dos resistencias están en serie, ¿no? Entonces realmente 1.33 más 4 simplemente me quedaría 5K, ¿no? Entonces nuevamente tengo una fuente de voltaje con una resistencia y aquí está el nodo V2. Esta será de 5.33K y esta será de 2/3 de volt, más o menos. Y vemos como todo este circuito se ha reducido al siguiente, ¿no? Aquí este es V2, por lo tanto aquí viene el op-amp, aquí viene a tierra. De este V2 voy a borrarlo tantito y voy a tener la resistencia. Y aquí tengo otra resistencia, ¿no? Esta resistencia será la de 5K, esta será la de 10K, aquí es menos más, y este es V2, ¿no? Lo que habíamos dicho, este voltaje es V2, que de hecho es 0 volts, ¿no?
Entonces yo ya tengo este arreglo, que de hecho ya es un circuito que conozco, ¿no? Es el que hemos estado trabajando hasta ahorita, todos los demás ejercicios. Entonces, bueno, vamos a analizar este circuito, como ya lo dije. Viene aquí una corriente que sabemos que no va a pasar nada por el op-amp debido a que tiene una alta impedancia a la entrada o alta resistencia a la entrada, entonces toda esta corriente se va a venir por acá. Recordemos que IO es la de acá, ¿no? Muy bien. A este nodo lo podemos llamar, por ejemplo, BO, o sea, el nodo de salida. Lo que podemos encontrar mediante este diagrama es, por ejemplo, la corriente que aquí dibujé con verde, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarla I1, debido a que tengo el voltaje en este nodo y tengo el voltaje en este nodo y tengo la resistencia. Entonces yo puedo calcular de manera directa el valor de esta corriente. ¿Cómo hago eso? Pues por ley de Ohm. Simplemente sé que el voltaje de esta resistencia será igual a la resistencia por la corriente. Por lo tanto, la corriente será igual a 2/3, si la polarizamos más menos, 2/3 de volt menos 0 volts entre 5.33 K. Haciendo estas operaciones me queda una I1 de valor 125.078 microamperes. ¿Sí? Esta será la corriente. Ahora, esta corriente me sirve para calcular, por ejemplo, el voltaje VO, puesto que ahora puedo analizar la resistencia de 10 kilo ohms, ¿no? Porque tengo el voltaje, si la polarizamos de esta manera, igual más menos, pues tengo el voltaje positivo que es 0 volts y el voltaje negativo que es VO, y tengo la corriente y tengo la resistencia. Entonces simplemente haciendo el mismo análisis yo sé que V2 menos VO debe de ser igual a la corriente, que es I1, recordemos que no hay corriente que fluya por el op-amp, y 1 por la resistencia, que es 10K, ¿no? V2 es 0, vemos aquí claramente que es 0, entonces simplemente me queda que VO es igual a menos I1 por 10K. Al hacer estas operaciones me queda que el voltaje de salida es menos 1.25 volts, ¿sí? Este será el voltaje de salida. ¿Para qué quiero este voltaje de salida? Bueno, ahora lo que puedo hacer es calcular la corriente que pasa por la resistencia de 5, que vamos a dibujar aquí con morado, por ejemplo, esta corriente que sale del nodo. ¿Para qué? Para que ahora, después que tenga esa corriente, pueda hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de salida. Entonces, ahora lo que puedo hacer es calcular esta corriente. ¿Cómo calculo esta corriente? Pues bueno, simplemente digo que VO es igual a la corriente por la resistencia, que es la de 5 kilos. La corriente es lo que busco, entonces la despejo. Tengo VO es menos 1.25 volts entre 5K. Esto será I. Vamos a llamarla I2, por ejemplo. Entonces tengo 1.25 volts entre 5K. Me queda un resultado de menos 250.1563 microamperes. Estas son las corrientes. Entonces, si yo dibujara aquí el nodo VO, por ejemplo, veo que tiene 3 ramas. Yo sé que viene una corriente, la cual habíamos nombrado I1. Luego tengo una corriente, que es la que quiero, que es I0. Y viene otra corriente, la cual dibujamos con color morado, que será I2, ¿no? Entonces, fijémonos que yo ya tengo todo, porque si yo hago una ley de corrientes de Kirchhoff en V0, simplemente será las corrientes que entran al nodo, I1 más I0 será igual a las que salen, ¿no? Entonces, I0 simplemente será I2 menos I1. I0 será igual a I2, será menos 250.15 microamperes menos I1. ¿Y quién es I1? Ya lo habíamos calculado por acá, es 125.078 microamperes. Al hacer esta resta, que de hecho vemos que es una suma de números negativos, me queda un valor de IO igual a menos 375.23 microamperes. Y de esta manera hemos encontrado la corriente que sale del operacional de esta configuración.